alcanzan a comprender la importancia que tienen para nosotros los consejos europeos. Nosotros transponemos derecho de la Unión Europea. Mucho derecho de la Unión Europea se nos aplica directamente sin necesidad de transponerlo, como es el caso de los reglamentos. Con lo cual, para nosotros los consejos europeos tienen una importancia de cara a la política interna tremenda. De ahí que el presidente del Gobierno, después de cada Consejo Europeo, tenga que comparecer y tiene que comparecer ante el Pleno. Y los miembros del Gobierno que tienen competencias, generalmente el ministro de Asuntos Exteriores, tiene que comparecer ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, mixta porque es Congreso-Senado, también antes de cada Consejo Europeo para ver cuál va a ser la posición de España. Luego tenemos el tema de las comparecencias presupuestarias. Las comparecencias presupuestarias se tramitan al hilo del proyecto de presupuestos generales del Estado. Y funciona básicamente de la siguiente forma. Cuando el proyecto de presupuestos generales del Estado es introducido por el Gobierno en la Cámara, es admitido a trámite por la Mesa y es calificado, se abre un plazo de presentación de enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios al proyecto de presupuestos generales del Estado. Pues bien, antes de que venza ese plazo de enmiendas, los grupos parlamentarios solicitan la comparecencia de altos cargos para que informen sobre el proyecto de presupuestos de su departamento, de su dirección, de su unidad. Pero no lo hacen en la Comisión de Presupuestos. Nosotros tenemos una Comisión de Presupuestos que es la que se encarga de ver todas las enmiendas que se hayan presentado al proyecto, la que se encarga de aprobar el dictamen del proyecto de presupuestos generales del Estado y de elevarlo luego al Pleno. Pues esas comparecencias no se sustancian ahí, se sustancian en las comisiones sectoriales. Les voy a poner un ejemplo. Para el proyecto de presupuestos o para la parte del presupuesto general del Estado que afecta al Ministerio de Fomento, lo que se hace es que las comparecencias para explicar ese proyecto de presupuestos se sustancian ante la Comisión de Fomento. Agricultura, se sustanciarían ante la Comisión de Agricultura. Interior, ante la Comisión de Interior. De manera que comparecen aproximadamente 10, 12 altos cargos por cada ministerio para explicar con todo detalle cuál es el proyecto de presupuestos. En el caso de Fomento son particularmente agotadoras porque además de los altos cargos del ministerio comparecen los presidentes de todas las empresas públicas que dependen de Fomento, con lo cual tenemos Correos, Puertos, Renfe, Adif, FEBE, 25.000. Empezamos a las 8 de la mañana y no terminamos hasta las 12 de la noche con comparecencias para explicar los presupuestos del Ministerio, de las empresas públicas que dependen del Ministerio, y así en cada comisión. Claro, eso les da una base muy buena a los diputados y a los grupos parlamentarios para luego poder formular las enmiendas, porque el presidente de Correos les ha explicado cuál es el presupuesto de Correos. Y de ahí que puedan luego formular las enmiendas con conocimiento. Y luego tenemos otro tipo de comparecencias, que son las comparecencias para informar sobre un proyecto de ley presentado a la Cámara. Este tipo de comparecencias se sustancian también antes de que termine el plazo de presentación de enmiendas. Cuando se admite y se califica una iniciativa, se abre un plazo de presentación de enmiendas. Pues antes de que finalice ese plazo, se puede pedir la comparecencia de sectores interesados. Son tremendamente útiles, sobre todo cuando se trata de leyes muy técnicas. Cuando se trata de leyes muy políticas, en las que todas las posiciones ya están predeterminadas, pues no tiene ningún sentido. Pero cuando se trata, por ejemplo, de la ley que regula la función de los notarios, lo lógico es escuchar a los notarios, por ejemplo. O cuando se trata de la ley de puertos, lo lógico es escuchar a todos los sectores que pueden estar implicados y que se pueden ver afectados por esa ley de puertos, desde estibadores, pasando por capitanes de buque, todos los sectores que se pueden ver implicados, armadores. Eso es lo que se hace. Son comparecencias extremadamente útiles. Se suele ampliar luego el plazo de presentación de enmiendas para que, en base a esas comparecencias, los grupos parlamentarios puedan formular unas enmiendas igual, unas enmiendas fundadas. Realmente es un procedimiento que está adquiriendo cada vez más importancia en el Parlamento español, porque el problema que sucede en España, o del que se habla en España, es de que hay mucho lobby, por supuesto, como en cualquier otro parlamento,
por supuesto que hay grupos de presión y por supuesto que esos grupos de presión se acercan a los distintos grupos parlamentarios pidiéndoles que introduzcan una iniciativa o que presenten enmiendas, pero sí es que es lo natural. Lo que sucede es que no está regulado, no es como en el caso de Estados Unidos, que está perfectamente regulado, que está registrado, que es transparente, bueno, más o menos, que se sabe quién tiene qué interés. Y estas comparecencias lo que permite es que esos grupos de interés que de otra forma habrían hecho un lobby no tan transparente, pues en este caso acudan a la comisión y a todo el mundo le cuenten qué es lo que les parece el proyecto de ley, por qué les gusta, por qué no les gusta y qué les gustaría que se introdujese. Y sí que tengo que decir que, aparte de importantes por esto, porque de alguna manera aumentan la transparencia del proyecto legislativo, es verdad que son útiles porque es verdad que se les suele atender cuando lo que dicen tiene sentido. Y finalmente, para concluir, por supuesto que hay que citar el caso de una comparecencia del presidente del Gobierno de gran importancia, cual es el debate sobre el Estado de la Nación. El debate sobre el Estado de la Nación es probablemente, dentro de las comparecencias, prácticamente la única que tiene cierta relevancia política para los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos siguen y siguen con interés, porque estas comparecencias en comisión pues, pueden ser muy interesantes para los parlamentarios, pero lo cierto es que los ciudadanos no las siguen. Pero el debate sobre el Estado de la Nación sí. Y lo peculiar del debate sobre el Estado de la Nación es que es el Gobierno el que pide comparecer. Luego, por supuesto, el orden del debate, etcétera, ya se fija en Junta de Portavoces, pero, como digo, tiene una enorme trascendencia política. Yo creo que con esto les he intentado dar una panorámica un poquito general de cómo funcionan o de cuáles son los mecanismos pues, más usuales de control y de fiscalización en el Parlamento español. Naturalmente, se me han quedado cosas en el tintero, como es el caso de las comisiones de investigación, por ejemplo. En fin, seguro que me he saltado algunas cosas. Simplemente quiero traer aquí la siguiente reflexión. Tanto un poco de lo que hemos estado hablando ayer y hoy podría parecer que es un sistema pues estupendo, que bien, parlamentarismo muy racionalizado, se garantiza la estabilidad gubernamental, hay muchos instrumentos de control, hay muchos instrumentos de fiscalización, hay una gran transparencia, pero sin embargo nos encontramos con que cada vez hay más distanciamiento entre el Parlamento y los ciudadanos, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los estudios sociológicos. Se manifiesta a través de movimientos ciudadanos que están surgiendo. Seguro que han oído todos hablar de un movimiento que hemos exportado, que es el movimiento del 15M. Eso refleja un distanciamiento del ciudadano respecto del político. Yo no soy nadie para intentar detectar las causas del porqué. A lo mejor hay que replantearse que los instrumentos que eran muy válidos y muy efectivos en el siglo XIX, en el que realmente mediante el debate y mediante la discusión se pretendía buscar la verdad política, en la que la oratoria de Cicerón, de Quintiliano tenía un sentido, que era encontrar esa verdad, pues a lo mejor en el siglo XXI, en el que los partidos de masas gobiernan la vida política, en el que ¿cómo se comunican con los ciudadanos? Pues a través de Twitter o a través de Facebook, pues a lo mejor ya no son los mismos, hay que readaptarse. Yo no lo sé, yo dejo caer esta reflexión y lo que sí que creo que sigue siendo válido es la reflexión que se hacía Bagehot cuando decía que lo que tiene que ser el Parlamento, ante todo, es un intérprete de la opinión pública. Yo con esto espero no haberle resultado demasiado tediosa y me someto, si tienen alguna pregunta, para que la planteen. Muchas gracias. Agradecemos las brillantes exposiciones tanto de la doctora Silvia Martí como del doctor Andrés Segovia. Queda abierto para preguntas del público. Bueno, si no existe ninguna pregunta del público, por favor, doctor, atrás. Buenas tardes. Mi pregunta para el doctor Andrés Segovia, respecto al tema que él trató sobre la fiscalización legislativa. La crisis institucional que culminó a principios de febrero de 1997 con la destitución del expresidente Abdalá Bucaram, el Congreso unicameral de aquella época tenía dos posibilidades.
Una, someter al presidente a un juicio político, y la segunda, inclinarse por la cláusula que permite declarar vacante la función presidencial por incapacidad mental. Una mayoría simple de aquella época de diputados, de los 82, 45 decidió la vacancia presidencial sin darle oportunidad al presidente de la República a hacer una justa defensa. La sucesión, recordamos aquella época, le correspondía a la doctora Rosalía Arteaga, vicepresidenta electa de la República. Según la Constitución de aquella época, por error de la publicación en el registro oficial que no contaba en el texto de la Constitución la sucesión vicepresidencial, los diputados de aquella época aprovecharon para designar a dedo al diputado Fabián Alarcón para designarlo presidente de la República. Este hecho fue nefasto en la historia política legislativa de nuestro país. Mi pregunta es para usted, conferencista: la elaboración de la Constitución de 1978 realmente tuvo falencias en las que los honorables diputados de aquella época interpretaron la ley suprema actuando, pienso, bajo consigna política para destituir a un presidente elegido constitucionalmente, y no se procedió en un juicio político real como los ecuatorianos conocimos y América Latina y el mundo vivió esa amarga experiencia. Nosotros recordamos que casi en esa fecha se llevó a cabo un juicio político al presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello. Él fue destituido, se le hizo el juicio político, pero en su lugar asumió el vicepresidente Itamar Franco. Mi pregunta para usted, señor conferencista: realmente el procedimiento legislativo llevado a cabo en la fiscalización a un presidente, ¿se tomaron medidas abruptas o realmente estuvieron muy errados los diputados de aquella época? Bueno, le agradezco por la pregunta. La verdad es que no es mi interés en este caso hacer un juicio acerca de los hechos sucedidos. Creo que lamentablemente